Che, Ana, ¿y a qué marchas vas? Y yo voy a todas las marchas que puedo, que son de reclamos y en pedido de justicia. Y como fijas, el 24 de marzo, la marcha por la memoria. Y los jueves que acompaño a Madres de Plaza de Mayo, siempre, cada jueves. Con el micrófono. Hoy en el programa de radio, Oscar Bayo Nuevo, que nos acompaña con el programa, decía que no había visto hasta ahora en la historia de la Argentina un gobierno tan perverso. Hemos hablado de eso, de que es un gobierno perverso, y también Anita le aportaba que además es cruel. Lo que yo quiero insistir con el tema es que si pensamos la crueldad, tenemos que pensar que es la planificación sistemática del sufrimiento. Y este gobierno de verdad está produciendo un sufrimiento espantoso en las clases sociales más bajas, los comedores sin alimento, no les importa si les llega, si no les llega, se apuran un poquito porque la justicia los apresura, los aprieta. Es preocupante, es doloroso el hambre, es dolorosa la falta de medicamentos, pero también es preocupante la cultura que nos están dejando. Y hay una situación de violencia que es espantosa que están haciendo, que se está, mejor dicho, viendo en la sociedad. Que en Buenos Aires, por diversión, había unos tipos que desde un auto baleaban a la gente que vive en las calles. Y antes de empezar la marcha, miro porque sí, a ver si había algo nuevo, diferente en un periódico, y veo que en Córdoba un tipo ha ido y ha apuñalado a un chiquito que pedía en un semáforo. Bueno, es el reflejo porque este gobierno además es violento con las palabras, es violento con la comida, es violento con la falta de medicamentos, con los sueldos de los empleados que no se pueden aumentar, de los jubilados, que va a vetar la ley de jubilaciones. No sé, con los despidos, han despedido más gente hoy. Entonces, compañeros, creo que tenemos que seguir aceptando los esfuerzos, seguir con la alegría de poder juntarnos, de poder discutir, de poder hablar, de poder ir iniciando un tipo de resistencia, porque nos está haciendo falta. Es demasiado doloroso lo que nos pasa. La verdad que la derecha ha tenido esa capacidad desde los primeros golpes de Estado de ir acrecentando y poniendo más esmero en lo perverso. Lo hemos visto en el 55, en los fusilamientos de León Suárez, violencia que ha ido increyendo con el asesinato de los héroes de Trelew, con la represión feroz de la dictadura, y hoy estamos como estamos. Entonces, no perdamos de vista eso y nos esforcemos, porque yo creo, las madres tenemos esperanza. Seguro que en algún momento la justicia como corresponde, la justicia de los tribunales y la justicia social va a llegar a todos y a todas, compañeros. No bajemos los brazos. ¿Y Ana, tu hija también participa? No. Lamentablemente Ruth está muy enojada porque nuestra militancia la privó de su padre, ¿no? Así que ella no. Ana, ¿y vos participaste en el Tucumanazo? Sí, pero vamos a caminar el... Bueno. De tiempo con Pancho trabajábamos en la zona este, ¿no? En Banda de Río Salí, pueblos cercanos, con la
juventud trabajadora peronista, por supuesto. Acompañábamos a Atilio Santillán, que era el secretario general de la FOTIA. ¿Qué es la FOTIA? La FOTIA es la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera. ¿Sí? Y en ese momento, claro, para hacer la cosecha del azúcar se necesitaba mucha mano de obra porque se cosechaba a mano. Ustedes quizás ni saben de eso. No. Pero entonces venían muchos obreros de otras provincias y hasta de otros países. ¿Y para qué venían para acá? Para hacer la cosecha. Porque no alcanzaban con las personas que los obreros de Tucumán no llegaban a cubrir la necesidad de mano de obra para levantar la caña de azúcar de los sembrados, ¿no? de los campos. Y claro, cuando llegaban acá, los propietarios de los ingenios o los propietarios de los campos de caña de azúcar no les daban buenas condiciones de vida. Tenían apenas un cuartito donde tenían que amontonarse toda la familia, no tenían buena alimentación, había mucha tuberculosis. La lucha que hicimos en esa época con todos los paros, las movilizaciones, los reclamos, se lograron algunas mejoras para los obreros sobre todo, ¿no? Pero lamentablemente ya en 1966, cuando fue la dictadura de Onganía, deciden cerrar 11 ingenios en Tucumán. Ha sido un golpe tremendo, muchísima gente se quedaba sin trabajo y sin poder subsistir, tener un ingreso para vivir. Qué pobre Empezaron, de eso, ¿no? Tremendo. Algunas movilizaciones se hicieron acá en Tucumán, llegaban en 3 oportunidades, entre el 69 y el 72, y así fueron 3 como mucho más mayores, pero fueron muchos paros y reclamos y cortes pequeños, pero esas 3 tomaron en la ciudad de Tucumán, vinieron y se instalaron aquí a movilizarse los obreros, que también se sumaron los estudiantes universitarios, porque el gobierno de Onganía, que era un gobierno de facto, decidió también cerrar el comedor universitario, que era de ayuda tremenda para los alumnos, para los estudiantes, poder contar un lugar donde ir a tener una comida diaria. Entonces se unieron estudiantes universitarios y obreros de la industria azucarera. Y ahí se hicieron un frente de lucha con muchísimos reclamos que terminaron cambiando. Bueno, todas estas luchas que se hicieron, estos reclamos, lograron cambiar, o sea, que desplazar al rector de la universidad, por ejemplo, al jefe de la policía, al interventor que había también en la universidad. Entonces, todo funcionaba, había unas consecuencias, se lograban cosas con esa lucha. Pero fue muy dura, muy grandes. Y lo importante también es que los vecinos apoyaban a esta lucha. Qué bueno que se apoyen entre ellos, digamos. Y sí, es importante porque si solo, o sea, es difícil luchar. Todo el pueblo se tiene que unir. Cuando hay una injusticia, todo el pueblo se tiene que unir. No te podés hacer el distraído. Y la unión de todos estos frentes y reclamos ha logrado, aparte de los cambios de autoridades que se realizaron, se reabrieron los comedores. Y en mejores condiciones, porque fueron con un mejor menú, mejor servicio y más grandes todavía. Por lo menos unos años más. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Y después también seguíamos luchando ahí. Después cuando empezaron a traer las cosechadoras, también se hizo toda una movilización, porque por supuesto, al mecanizar la cosecha de la caña, quedaba mucha gente sin trabajo. O sea, ya se habían cerrado 11 ingenios y después meter cosechadoras, los pocos que venían, que tenían trabajo, quedaban sin trabajo también. Qué Así feo. No, han sido épocas duras y eso se los digo yo. En ese momento, cuando empezaron a traer cosechadoras para hacer la zafra de la caña de azúcar, algunas de las acciones que teníamos o que hacíamos era destruir las cosechadoras. Por ahí alguna explosión, una cosa así. De modo que era defender el trabajo de los obreros, defender a toda costa para que no quedaran sin trabajo. Ese era el interés. Ya nos había dicho acción.
Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Sí, queremos conocer qué pasó acá. Bueno, ahora estamos en lo que fue el Centro Clandestino de Detención, la Escuelita de Famaillá. Este predio funcionó durante 1975 como Centro Clandestino de Detención. ¿Y la escuela funcionaba en ese momento o estaba cerrada como...? No, en ese momento se estaba construyendo este edificio, se pensaba para inaugurarse como escuela, pero no se inauguró como escuela. Empezó directamente a funcionar como centro clandestino. Una vez que dejó de funcionar como CCD, empezó a funcionar sí como escuela, como la Escuela Diego de Rojas. ¿En qué año? Eso fue en 1978. En 1975 arranca como centro clandestino hasta marzo de 1976. A partir de ahí viene el periodo de transición y en el 78 ya inicia su funcionamiento como escuela. En la actualidad es un espacio para la memoria y para promoción de los derechos humanos. Las escuelas, las visitas vienen aquí. ¿Y qué información han quedado o han podido recoger para saber si saben de personas que hayan estado aquí, Bien. quienes hayan sido, ¿no? Precisamente que sea un espacio para la memoria tiene que ver con eso, con recuperar la historia, con alumbrar la verdad, con encontrar la justicia. Hacemos todo un trabajo de archivo, de documentación. Somos todavía un edificio que forma parte de las pruebas judiciales para los juicios de lesa humanidad y en esos mismos juicios y en las investigaciones las personas sobrevivientes han podido testificar cómo ha sido su paso por aquí. A partir de eso nosotros lo hemos reconstruido y hemos ido armando esos rompecabezas, armando esa historia y también armando las listas. Ahora les puedo contar un poco, si quieren, cómo era. Bueno, según los testimonios, como les digo, que vienen de los juicios, el circuito empezaba por acá. Ingresaban las personas secuestradas por ese mismo portón por el que hemos empezado a ingresar nosotros y ya venían con sus ojos vendados. Sin embargo, está esta cuestión, ¿no?, de que cuando a uno le anulan un sentido, agudiza a los otros, entonces gracias a la audición, a la ubicación, tiempo, espacio, han podido identificar alguna zona. Por ejemplo, nos cuentan que en esta habitación de acá se presume que les hacían el primer registro, porque si bien no podían ver, se escuchaba el tecleo de las máquinas de escribir y se escuchaba también los clics de las cámaras de foto. Nos cuentan... ¿Registraron todo? Sí. ¿Y esa información quedó algo? Bueno, primero eso da cuenta de la sistematicidad, ¿no?, de que no era algo azaroso, de que era un plan sistemático de secuestro, de tortura y de exterminio, y en la mayoría de los casos esos archivos están desaparecidos, lo cual puede ser o escondidos o destruidos. En algunos casos muy específicos se ha logrado recuperar documentación y en algunos otros casos esos archivos están clasificados. Por eso es también una lucha histórica de los organismos de derechos humanos la desclasificación de los archivos. Vistas en un lugar, que han sido reconocidas por algún sobreviviente en otro y también hemos podido ir armando una lista de víctimas. Por aquí, por Escuelita de Famaillá, se calcula que pasaron entre 2.500 personas, un poco más. Nosotros hasta ahora hemos recuperado unas 600, 800 como mucho, pero estamos reconstruyendo también los listados. Hay que pensar que la sistematicidad abarcaba todo. No abarcaba solo lo sistemático del funcionamiento de este edificio, sino que también era un circuito represivo, que incluía otros centros clandestinos, que incluía otros espacios de detención. En el 2017 acá se hicieron investigaciones, los arqueólogos y arqueólogas formados en nuestra Universidad Nacional hicieron investigaciones para determinar si acá, además de ser centro clandestino, era un espacio de enterramiento. Las excavaciones no se terminaron, se realizó en la mitad del predio, estamos esperando el presupuesto para continuar eso, pero en principio se piensa que no sería un espacio de enterramiento porque las napas de agua están bastante altas y eso no permitiría que se le dé ese uso. En esto está como acceso restringido, no podemos pasar precisamente para preservarlo para los juicios y para las futuras investigaciones. Todo este pasillo es construcción original y estos lugares que estaban pensados como aulas son los que funcionaron como celdas. Por eso les llamamos aulas celdas. Acá van a ver a los costados algunas fotos de la visita que hizo la CONADEP para la recopilación para el Nunca Más.
y a partir de recuperarlo y de que sea sitio histórico, se restringe el acceso para resguardar las posibles pruebas que todavía se puedan encontrar y también para que forme parte de esto, ¿no? De la recuperación de la memoria y de la construcción y reconstrucción constante que hacemos de nuestra identidad histórica y de nuestra memoria colectiva. Bueno, este listado es de personas que fueron vistas por última vez acá en Escuelita de Famaillá, porque en esto que me preguntaban de si había un circuito, si lo llevaban a otros lugares, yo les comentaba que hay todo un circuito represivo. Sí. Acá en el sur funcionó también la Escuela Lavalle, la comisaría, el Ingenio Fronterita, Nueva Baviera, y en muchos casos sí había una circulación por los distintos centros clandestinos. Habían pasado las personas, digamos, que estaban detenidas. Exactamente. Pero aquí se hacía tortura y morían también, o sea, estos cuerpos no se sabe tampoco dónde están. ¿Dónde estaban? ¿A dónde enterraban? ¿Cómo desaparecían esos cuerpos? Claro, precisamente eso, las investigaciones, la arqueología, la antropología, la geología, todas las ciencias al servicio de la memoria, la verdad y la justicia buscan determinar eso. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Qué sucedió con esas personas? En muchos casos está el Pozo de Vargas. Hay personas que fueron vistas acá en Escuelita de Famaillá y sus cuerpos aparecieron en el Pozo de Vargas, pero son muy pocos. En este momento todavía es una gran duda a dónde llevaban a las personas que morían acá. Es parte también de estos reclamos históricos que seguimos haciendo, que continúen las investigaciones para poder encontrar eso y llevar alivio a las familias y justicia a los compañeros, las compañeras y al pueblo en general. No sé si quieren que les pida a los muchachos del lavadero que apaguen la música. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, acá en función de los testimonios y las investigaciones se pudo determinar que la sala de tortura funcionaba al final del pasillo, es la última aula, estaba cubierto con una tela negra, que eso permitía ver muy poco, porque en realidad también era una intención de los genocidas, ¿no? El adoctrinamiento de la sociedad, las políticas de terror, que las personas sepan lo que está sucediendo sin saber del todo, para generar el miedo, para fragmentar los vínculos sociales, para generar no te metas, ¿no? Si no querés que te pase esto, no te involucres. Esta es la que funcionaba como sala de tortura. Acá era la guardia, que cuando este lugar estaba ocupado, también hay testimonios de que funcionó como sala de tortura. Acá estos espacios están así porque en estas investigaciones que se hicieron se trató también de recuperar la estructura edilicia original del centro clandestino, se averiguó qué paredes eran originales y cuáles no, y se las fue tirando dejando una pared testigo. En este caso nosotros teníamos algunos testimonios de sobrevivientes que decían: cuando me traían a la sala de tortura, me llevaban al final del pasillo, yo veía una luz que ingresaba al final del pasillo y hacia la derecha estaba la sala de tortura. Cuando nosotros recuperamos el espacio, acá había una pared, era otra habitación, lo que nos hizo en un principio suponer, bueno, esta es la sala de tortura, y quedaba en duda esto de cuál era el ingreso de luz que veían las personas, lo cual en una primera instancia se puede explicar por el hecho de que estás vendado, no tenés prácticamente visión, estás con hambre, estás golpeado, estás con frío, estás con miedo, tranquilamente podía ser una confusión. Pero repito, porque es muy importante, que la ciencia se ponga al servicio de la justicia y pueda acompañar esos testimonios para determinar si esa persona estuvo acá o no, y también pueda encontrar justicia a esa persona. Entonces se empezó a buscar la pared original, nos dimos cuenta, los arqueólogos y arqueólogas en realidad, se dieron cuenta de que esta puerta originalmente no estaba acá,
sino que estaba allá al final del pasillo. Hicieron todo un cateo en las paredes para encontrar la puerta tapiada. Ahí en el piso se logran ver los orificios donde estaba el marco de la puerta y se determina que las ventanas formaban parte de la construcción original. Entonces ahí queda completamente validado ese testimonio de que a las personas las traían hasta acá al final del pasillo a la derecha y que había efectivamente un ingreso de luz. Claro, seguro. Gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes por acercarse. ¿Y por qué habrán hecho el cambio de puerta? La necesidad de hacer una habitación Hay... de la escuela, claro, en realidad pueden ser un montón de posibilidades, pero nosotros siempre manejamos dos. Esta pared ha sido después que empezó, ha sido posterior. como escuela. Existe lo que es el periodo de borramiento de pruebas, que efectivamente es una práctica para ocultar, para confundir, para que una persona que sobrevive después vuelva y no pueda decir con certeza, yo estuve acá. Claro. Que venga y se confunda y diga, no, yo no estuve acá si acá no había una pared, si acá había una ventana. Entonces existe ese periodo, que es el que habría sucedido entre el 77 y 78, pero sí promovemos mucho esa recuperación, de poder decir con certeza dónde estaba la puerta, que ese testimonio pueda coincidir con la realidad edilicia, que la justicia pueda validar lo que dicen los sobrevivientes. Entonces, a partir de ahí vamos buscando qué es lo que estaba antes y qué no, y reconstruyendo ese rompecabezas. Si algo sabemos nosotros y nosotras acá es que la memoria es tenaz y obstinada, ¿no? Que la pueden ocultar, dañar, ofender, ensuciar, pero siempre sale, y más si nosotros empujamos para que salga a la luz, para que alumbre la verdad, para que encuentre la justicia, y eso es un poco lo que tratamos de hacer en este espacio, y es un poco lo que están haciendo ustedes, la búsqueda, ¿no? Buscar constantemente, aunque se nos vaya la vida en eso, pero no dejar de buscar hasta encontrar. Es increíble lo que se puede sentir, es como que se puede percibir que hubo personas aquí que, al ver las fotos de las personas posibles que estuvieron en este lugar, es como que se siente, se percibe que fue un lugar doloroso, de mucha angustia, tiene como ese recuerdo grabado en las paredes seguramente. Grabado a fuego, en las paredes, en los cuerpos, en la misma Famaillá, porque en definitiva Famaillá entero terminó siendo un centro clandestino. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, camaradas. No es fácil, digamos, hablar a 38 años, digamos, de ese acontecimiento, con la pretensión de aportar claridad. Hasta hoy, hasta el día de hoy, yo todavía tengo confuso algunas cosas, especialmente comportamientos. Cuando pasa lo de Montero, se sabía que el próximo lugar a donde iba Bussi a hacer un acto era Tapimieco. Quien se entera y me pasa la noticia de que eso iba a pasar fue Freddy. Empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer en función de no permitirle a este genocida, que nosotros ya teníamos muy claro que lo era, que livianamente venga a una ciudad a donde sufrimos todo cuando él fue gobernador de facto, con el cierre de los talleres y otras cosas más, que después lo volvió a hacer cuando logró ser gobernador de nuevo. Nosotros teníamos la responsabilidad de avanzar desde allá, desde el local que teníamos
cerca de la estación. Ahí se acercó un grupo de radicales, gente de los organismos de derechos humanos, los familiares de los detenidos, de los desaparecidos, de los presos en ese momento, y gente suelta, militantes sueltos de distintos partidos. El peronismo y el resto del radicalismo se suponía que tenía que venir por la 9 de julio para abrir dos frentes. Ahí iba a ser el acto, entonces un grupo, una columna venía por acá y otra columna venía por acá, separarlos, dividirlos a ellos. Llegada la hora viene el comisario de la policía, va al local nuestro y nos pide que no marchemos, que no vengamos. Consultamos con la gente que estaba afuera ya encolumnada y decidimos, no, vamos hasta donde podamos. Y es así que empezamos a avanzar. La policía había hecho un cordón ahí sobre la avenida, en la intersección de la Congreso, y el comisario, cuando llegamos, abrió la fila de la policía y pasamos con la columna. Llegamos hasta acá, más o menos hasta acá. Acá había una fila de la gente que estaba en el acto, era numerosa gente, todos hombres, reconocidos servicios como el Tino Triviño, Cristóbal Triviño, Silenio Puertas y otros más. Bueno, cuando llegamos hasta acá, Hugo Asaf venía a la cabeza, a la par venía yo, Juan, González y otra gente más. Yo lo vi a Tino cuando le dijo a Hugo, no avances Hugo porque tenemos órdenes de tirar, y nos abrió el saco. Ya sabíamos nosotros ahí, nos dio la prueba concreta de que venían a matar. No tenían ningún problema, el fascismo es así. Y alguien empezó a cantar el himno en ese momento, como para bajar los decibeles, digamos, bajar las tensiones. En ese momento que se empezó a cantar el himno, sonaron como tiros, que después nos enteramos que era una batería, un par de baterías que habían tirado ahí en la esquina. ¿Quién las tiró? Y la policía que estaba en uniforme hizo tiros al aire. Y en ese momento, estábamos nosotros acá, vimos ya las balas que pasaban, la luz que pasaba, eran luces que veíamos, y ya vimos al compañero Freddy caído acá, y los otros compañeros un poco más sobre esta vereda. Entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta que los tiros eran reales, empezamos a retroceder y nos fuimos hasta el sanatorio porque ahí habían llevado a los heridos. Freddy, lamentablemente, no había aquí condiciones para tratarlo de él, así que lo derivaron al Hospital Padilla, corrijo eso. Él fue al Hospital Padilla, los otros dos heridos se los trató acá. Freddy estuvo un par de días en el Hospital Padilla y después se lo derivó al Sanatorio Rivadavia, que fue ahí donde él falleció finalmente en noviembre.